Okay, good afternoon. Today is October 18th. For today, we have to practice of the lesson of grammar about the TAT question. Okay, para hoy tenemos lo que es la práctica del tema de grammar actual que estábamos viendo, que son sobre los TAT questions. Vuelvo y les repito las condiciones para trabajar el TAT question. Primero que nada, las condiciones que nos dicen es que si mi oración está de forma afirmativa, mi TAT question debe ser de forma negativa. Y si mi oración está de forma negativa, mi TAT question entonces lo voy a poner de forma afirmativa, ¿ok? Como les comentaba y les recordaba, el TAT question es bastante corto, solamente se conforma de dos frases, que sería el verbo, que puede ser de auxiliary verb, the main verb, or the to be and the subject. ¿Ok? Solamente se conforma de esas dos partes. El verbo, que puede ser el verbo auxiliar, en el caso tal de que sea el caso, el verbo principal o el verbo to be. ¿Ok? Más entonces el subject, el sujeto de quien se habla en la oración. También les recordaba cuando vimos la teoría que si mi verbo o mi sujeto, perdón, aparece como un nombre propio, entonces nosotros vamos a poner el pronombre correspondiente para ese pronombre propio, ¿ok? Vamos a empezar entonces a desarrollar nuestra práctica. Vamos con la número 1. The number 1 says, Sally can ride a horse. Lo primero que yo tengo que fijarme es cómo está mi oración para saber cómo yo debo poner ese TAT question. ¿Cómo se encuentra la primera oración? ¿In affirmative or in negative form? Affirmative. Affirmative. Mi oración está de forma afirmativa. Ya yo sé entonces de salida que mi TAT question va a ir de forma negativa. ¿Ok? So, the next thing that I have to see is about the verb. Lo próximo que yo voy a verificar es con respecto al verbo para saber cuál es el verbo que yo voy a utilizar. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos dos verbos. Tenemos the auxiliary verb, can, and we have the main verb, right. Tenemos un verbo auxiliar y tenemos un verbo principal. En este caso, cuando nos encontramos con dos verbos, el que vamos a utilizar es el verbo auxiliar, que sería el primero, ¿ok? Pero entonces, si mi verbo can está de forma afirmativa, lo vamos a pasar de forma negativa. ¿Y quién sería el subject en esta oración? ¿De quién estamos hablando en esta oración? Juan Chérigo. Juan Chérigo, are you there? Diga, profe. ¿De quién estamos hablando en esta oración? En la oración número 1. ¿De quién se habla? De Sally. De Sally, ¿ok? Entonces, Sally es el nombre, es un pronombre propio, ¿verdad? Sally es el nombre de una mujer, así que yo debo utilizar el pronombre que le corresponde a Sally. ¿Cuál sería el pronombre para referirnos a femeninos, Daniel? Sí. She, exacto. Entonces, esas son las dos palabras que yo voy a utilizar para conformar mi TAT question. Sally y can, ¿ok? Pero ya vimos de que como mi oración está en afirmativa, yo lo voy a pasar a negativo. Siempre va a ir primero, en este caso, el verbo. Recuerden que el TAT question es una pregunta. Y cuando nosotros vamos a revisar una pregunta, primero va el verbo y luego va el sujeto. Entonces, en este caso, el negative de can't es can't y el pronoun for Sally is she. Can she? Y muy importante, at the end of the question, we have to put the question mark. Muy importante al final de the question, poner el signo de interrogación. Si yo no pongo ese signo de interrogación, no es un TAT question y lo voy a tener mal. ¿Ok? Así quedaría entonces la primera. Es como les dije, súper sencillo, nada más se compone de dos palabras. Usted solamente tiene que saber identificar. Vámonos a la segunda. She is English. ¿Ok? My sentence is in affirmative or negative form, Cristina. Affirmative. Okay, Laura said that
My sentence is in affirmative. Es correcto, está de forma afirmativa, entonces ya yo sé que mi oración, mi that question, perdón, va de forma negativa. Mi oración es súper corta. She is English. Mi verbo en este caso solamente tenemos el verbo to be, que es is. Por ende es el que yo voy a utilizar. Y el pronoun ya también lo tengo aquí, que sería she. Entonces, ¿cuál es la forma negativa de is? Oriel. ¿Cuál es la forma negativa de is? Oriel, are you there? Isn't. Isn't. Isn't, que es lo mismo que si decimos is not. Isn't is the negative form of is, and I'm going to put she. Isn't she? With my question mark at the end of the sentence. Ok, así quedaría entonces mi oración número 2. Isn't she? Ok, vamos entonces a la tercera. Ok, the number 3 say Steve and Jesse aren't watching a film on TV. ¿Cómo está mi oración número 3, Daniel? In affirmative or in negative form? Is in negative. In negative, ¿verdad? Ya yo al ver esto aquí, el aren't, ya yo sé que está en negativo. O sea que mi that question en esta ocasión va a ser en afirmativo, ¿ok? So here we have two verbs. We have the aren't and we have watching. Nosotros vamos a utilizar entonces para el that question el de aren't. Y mi subject en este caso sería Steve and Jesse, porque yo estoy hablando de los dos, ¿verdad? De Steve and Jesse. So Laura, what is the pronoun that you have to use to talk about Steve and Jesse? They, exactly, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo voy a utilizar. They y aren't, pero de forma afirmativa. Entonces, mi that question, en este caso afirmativo, sería are they, ¿ok? With the with the question mark at the end, ¿ok? Así quedaría entonces. The number 3. Vamos a ver entonces ustedes ahora que me vayan completando el resto de las oraciones para ver si lo captamos, ¿ok? Alguien que ya tenga la número 4 resuelta o que no la tenga pero que quiere intentar a ver cómo se resuelve. The number 4, they play volleyball last Sunday. Recuerden que aquí en la número 4 tenemos solamente el verbo principal que sería player. Cuando tenemos el verbo principal, entonces se utiliza el verbo do, o did. En el caso de que sea pasado. Voy a ayudarlas a resolver esto también para quedar claro. Aquí nada más tenemos el verbo principal, ¿verdad? Que es player. Cuando tenemos el verbo principal, la regla dice que vamos a utilizar do, does si es tercera persona y did en el caso de que sea en tiempo pasado. Mi verbo player está en presente o en pasado. ¿Cómo encuentro el verbo player? Pasado. En pasado. Entonces ya yo sé que como está en pasado y solamente me aparece el verbo principal, yo voy a utilizar entonces did. ¿Ok? Bien, y como mi oración está en afirmativo, yo lo voy a pasar a negativo, mitad question. El negativo de did, que sería didn't, que es lo mismo que did not, y el subject, en este caso, de quien estamos hablando, que sería they. Didn't they? Así quedaría entonces la número 4. ¿Ok? Vamos a continuar antes que se nos agote el tiempo. The number 5. Your neighbors have got a blue house. Your neighbor has got a blue house. ¿Ok? Aquí tenemos que mi oración está en afirmativa. I have two verbs. We have and we have got. Entonces, si tengo esos dos verbos, ¿cuál de los dos yo voy a utilizar? ¿Cuál verbo es el que voy a utilizar? ¿Have o got para hacer el that question?
Dos. Have, ¿ok? Recuerden que siempre vamos a utilizar el auxiliary verb, que sería el primerito. El primer verbo siempre es el que vamos a utilizar, el auxiliary verb. Y en este caso, neighbors, nos referimos a vecinos, son varios vecinos, o sea que sería they. Ese sería el pronombre que vamos a utilizar para referirnos a vecinos. Bien, entonces como mi oración está en afirmativa, yo la voy a pasar a negativa. ¿Cuál es el negativo de have? Haven't they. Usted puede poner en su forma de contracción o lo puede poner en su forma completa. Have not they o haven't they. Como. Okay, now the number 6. Your aunt isn't a vet. Okay, your aunt isn't a vet. ¿Cómo está mi oración? In negative or affirmative form? Negative. In negative, ok. Y aquí yo veo isn't. Ya yo sé que está en negativo. De hecho, este es el único verbo que tenemos en este caso, que es el verbo be. Y nos estamos refiriendo a aunt. What is the pronoun that I have to use for aunt? ¿Cuál es el pronombre entonces que yo debo utilizar para aunt? ¿Cuál sería? Cristina, can you tell me what is the pronoun that I have to use? Cristina, are you there? Okay, what is the meaning on aunt? ¿Cuál es el significado de aunt? ¿Alguno sabe? Tía. Tía. Exactly. Aunt es tía. Entonces, para tía, ¿cuál sería el pronombre que deberíamos utilizar? Sí. She. ¿Ok? Entonces, esas son las dos palabras que yo voy a utilizar para formar el third question. The verb isn't and the pronoun she. ¿Ok? Pero como aquí está en negativo, lo vamos a pasar a affirmative. Entonces, el third question sería, is she? With the question mark at the end of the sentence. Okay? The number 7. My brother always arrives late at school. Okay, my brothers always arrive late at school. Here we have only one verb, a main verb. Solamente tenemos un verbo en este caso que es arrive. ¿Qué pasa cuando teníamos un solo verbo y el verbo era verbo principal, main verb? ¿Qué pasaba entonces en ese caso? ¿Qué utilizábamos? Who can remember? Oriel? Do you remember? No, teacher. No recuerdas. Ok, es importante que nos aprendamos esto. Cuando nos aparecía solamente el verbo principal, ahí es donde íbamos a aplicar estos tres que están aquí, dependiendo de quién se refería. Aquí estamos hablando de my brother. My brother, mi hermano, el pronombre que deberíamos utilizar para mi hermano sería he. Y he es tercera persona. Entonces recuerden que dos es el que vamos a utilizar siempre para tercera persona. Dos, ¿ok? Entonces ya yo sé que como aquí arrive is the main verb, yo voy a utilizar dos. Y my brother, el pronombre sería he. Y como mi oración está en afirmativo, yo lo voy a poner en negativo, ¿ok? ¿Cuál es el negativo de dos? Doesn't. Doesn't he? Ok, así quedaría the number 7. Ok, bien. The number 8. Aquí la número 8, tenemos que prestar mucha atención. There's a swimming pool in our town. Hay una piscina de natación en nuestro pueblo. There is, este there's, que está aquí, es lo mismo que si yo dijera there is. Ok, nada más que está en forma de contracción. There's a swimming pool in our town. Ok, entonces, aquí está, al inicio de la oración está mi respuesta. Tenemos el is, que está aquí en modo de contracción, que sería el verbo be en este caso,
y tenemos el there, ¿ok? Porque a pesar de que estamos hablando de la piscina, ¿ok? En este caso aquí vamos a utilizar entonces el there, ¿ok? Porque estamos hablando de hay. Hay una piscina en mi pueblo. Entonces eso es lo que yo voy a preguntar. ¿No hay? Entonces vamos a utilizar el hay en esta ocasión. Como mi oración está en afirmativo, yo lo voy a pasar a negative. ¿Cómo lo paso a negative? El is, el negativo de is, que sería isn't, y there. Isn't there? Okay. Now the number 9. That isn't your mobile phone. Okay. That isn't your mobile phone. Okay. A ver, vamos a tratar de que ustedes mismos lo resuelvan. Kenneth, ¿cómo está mi oración número 9? ¿In negative or affirmative? Negative. In negative. Entonces ya tú sabes que como está en negative, tú lo vas a pasar a affirmative el that question. Bien, ¿cuál sería el verbo en esta oración, Kenneth? That isn't your mobile phone. ¿Cuál sería el verbo aquí, Kenneth? Lo mismo que te está indicando que está en negativo, eso mismo es el verbo. ¿Cuál sería el verbo entonces? And that. Ok, that significa ese o eso. Ese no es tu teléfono. Isn't, ajá. Isn't sería el verbo. Isn't. Recuerden que dentro de las opciones de verbo vamos a tener el auxiliary verb, que es el verbo auxiliar, el main verb, que es el verbo principal, y el to be. ¿Cuál es el to be? Am, is y are. ¿Ok? Cada vez, si estamos dudosos y no vemos ningún verbo, pero vemos el am, o vemos el is, o vemos el are, ya sea en su forma afirmativa o en su forma negativa, vamos a saber que entonces ahí se está utilizando el verbo to be. En este caso el verbo es isn't. ¿Y a qué nos estamos refiriendo en esta oración? ¿De qué estamos hablando en esta oración? Laura, can you tell me? ¿De quién se está hablando en esta oración? Yo, I can hear you well. No te puedo escuchar muy bien. ¿Me lo repitas? yo, Ok, aquí en este caso estamos hablando del mobile phone. Ok, eso es otra cosita que tenemos que tener claro. Recuerden que a veces el sujeto no lo vamos a encontrar siempre al inicio de la oración. ¿Ok? Esto lo hemos visto en clase de español. El sujeto puede estar en el inicio, el sujeto puede estar en el medio, el sujeto puede estar en el final. Aquí estamos hablando del teléfono móvil, de mobile phone. ¿Qué estamos diciendo del teléfono móvil? Que no es tuyo. ¿Ok? Pero aquí se está hablando del mobile phone. Sí aparece your, pero your es lo que se está diciendo del móvil. En este caso, ¿qué se está diciendo del móvil? Que no es tuyo, ¿ok? Entonces, este es mi subject. En esta ocasión el subject lo estoy encontrando al final de la oración, ¿ok? Entonces, ¿qué yo voy a utilizar? Mi verbo isn't, que lo tengo que poner entonces en forma afirmativa, y el pronombre que sería para mobile phone. ¿Cuál es el pronombre que utilizamos para referirnos a cosas? it, It, exacto. Entonces yo voy a poner, en este caso aquí, ay, un momentito. En este caso aquí yo voy a poner, ok, voy a ponerlo aquí afuera que no me deje escribir. Mi affirmative de isn't, que es is, y el pronoun is. Is it, eso sería todo el factor. Y la última, they will go to London. They will go to London, ¿ok? Ya de salida el subject lo tenemos súper claro, ¿verdad? Que es they, nos los tienen ya marcados, they. Y mi verbo, we have two verbs. We have will and we have go, ¿ok?
Este que aparte de todo es como un verbo auxiliar, es auxiliar porque nos está indicando el tiempo en que nos estamos refiriendo al verbo principal, que sería en futuro, ¿ok? Este will me está indicando que el go se va a referir en tiempo futuro. Pero igual como son dos verbos, I'm going to use the auxiliary verb, que en este caso es will. Recuerden que siempre que tenemos dos verbos vamos a utilizar el auxiliar, que es el primerito. Y mi subject, entonces, que yo sé que es they. Está en modo afirmativo. Yo lo voy a poner en modo negativo. ¿Cuál es el negativo de will? Who can remember? ¿Quién puede recordar cuál es el afirmativo de will? Rapidito, antes que se nos acabe el tiempo, que nos queda un minuto. One, exactly. So my answer is one day. ¿Ok? Así quedaría la práctica. Chicos, tenemos que repasar bastante. Es sencillo, pero si no nos aprendemos los de si va afirmativo con negativo, negativo con afirmativo, no aprendemos a identificar los verbos, cuál es el auxiliar, cuál es el principal, cuál es el verbo to be, nos va a costar. ¿Ok? Así que tenemos que repasar bastante.